9:21. Pero se ha de preguntar, porque así como otras enfermedades, pues nos generan mucha intriga. ¿Qué es esta enfermedad? Pero sobre todo, ¿cómo prevenirla? ¿Cómo cuidarnos? ¿Cómo claramente pues hacer también estos cercos sanitarios familiares? Bueno, para ello, el día de hoy tengo con mucho gusto a la doctora Roxana Trejo. Ella es socia fundadora de la Asociación Latinoamericana de Control de Infección y gerente corporativo de epidemiología en el Centro Médico ABC, pero también claramente es experta en epidemias, en pandemias, salud pública, gestión, prevención y control de infecciones. Doctora, muy buen día, muchas gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Buen día a todo tu público. Gracias. Pues vamos a platicar un poquito de esta enfermedad que nos está llamando también a ser pues muy conscientes de lo que estamos viviendo y de cómo prevenirlo. Primeramente, ¿qué es esta viruela símica? Bueno, es una enfermedad infecciosa que es prima hermana de la viruela humana de hace muchísimos años que fue erradicada del mundo en relación a por la parte preventiva que fue la vacunación. Después de 1970-72 se dejó de vacunar, más o menos 74. ¿Y por qué? Porque ya no teníamos casos. Entonces, es una enfermedad que inició más o menos en los 50, que se detectó en un grupo, sí, de monos. Está mal llamada viruela símica porque en realidad hoy tenemos una transmisión ya de humano a humano, no es relación hoy con monos, pero sí creo que es un punto importante que hoy debemos de tomar atención y, como tú comentas, ver qué medidas preventivas tenemos que hacer. Totalmente. Y bueno, para eso, ¿qué tenemos que hacer como sociedad? Porque además, ¿sabe qué, doctora? Me llama un poquito la atención que estamos justo, pues ya por iniciar este próximo ciclo escolar y a veces también las enfermedades entre los chiquitos son más comunes y ¿por qué? Pues porque están pequeños y a veces se pasan algunos dulces o algunas cosas y por ahí también se desatan algunas enfermedades. ¿Cómo poderlo prevenir? Pues mira, algo muy importante es, primero 2022 fue donde inició como esta alerta, pero era una variante diferente, que era el clado 2. Hoy con el clado 1, que inició el año pasado en el 23 en África, y hoy ya se salió de África, tenemos algunos ya detonantes en otros países, se detectó en República Democrática del Congo que tenían más casos en niños, eso es real, y qué bueno tu pregunta hoy. Y lo que se ha observado es como un cambio en su transmisión y eso es muy importante. Entonces, ¿cuáles son los grupos vulnerables que hoy tenemos? Pues los extremos de la vida. Unos son los mayores de edad, los que tienen algún tratamiento inmunosupresor, que esto es importante, y los menores, como lo acabas tú de preguntar. Ahora, ¿cuál es el tema de prevención? ¿Cómo tenemos que prevenir? Pues tenemos que observar cómo se transmite. ¿Cómo se transmite? A través de los fluidos. Los fluidos que tienen que ver con esta dermatosis que es parte de la enfermedad, estas pápulas, máculas que tienen líquido y que después se revientan y que al final esto también es parte de la manera de contagiarse, se pueden quedar en la ropa, se pueden quedar en lo que está alrededor de la persona enferma. Y también por la vía de gotas, o sea, cuando platicamos muy cercanos, a 1 metro más o menos, se puede también transmitir de esa manera. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues algo muy importante es la limpieza de superficies, el tema de higiene de manos es básico, y que un punto importante y que creo que perdimos de SARS-CoV-2 es que podamos detectar los casos, aislar los casos, tratarlos clínicamente y, por supuesto, esto va a evitar que tengamos una transmisión a otras personas, porque esa transmisión que hoy tenemos humano a humano, pues tenemos que prevenirla. Entonces, creo que estos puntos son importantes, tener filtros en las escuelas en relación a alguna característica del cuadro clínico que pudiese ser probable que tenga mpox, es importante que podamos detectar. Entonces, la detección es primordial y la contención, así como las medidas de limpieza e higiene que hay que hacer, y los cubrebocas triple capa, que es lo que tenemos que usar, no son respiradores de alta eficiencia, tendríamos que usarlos cuando estamos en contacto con estas personas o si vamos a lugares muy cerrados, cuando observemos que en México empieza a haber transmisión constante, hoy no la tenemos, eso es real, de esta nueva variante, entonces tendríamos que protegernos de esa manera si vamos a lugares cerrados, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Y bueno, ya con este contagio, digamos, una persona que, como este chico de Playa del Carmen, que ya está contagiado, ya se ha diagnosticado, ¿qué tratamiento se le da a alguien que ya, pues, es paciente de esta enfermedad?
Fíjate que existen tratamientos para esta enfermedad de mpox, pero en México todavía no tenemos la circulación de estos medicamentos. Estaríamos esperando, por eso el detonante de la OMS. La OMS detona la emergencia internacional para que los sistemas de salud o las instituciones de salud estemos preparadas para atender. Hay tratamiento para estos pacientes. Creo que eso es muy importante saberlo, porque no es lo mismo de SARS-CoV-2, que no existía tratamiento. Existe un tratamiento y tendríamos que buscar la manera de contar con esto. Y si no, el tema del tratamiento tiene que ver sintomatología, el tema sintomático, o sea, cómo se siente el paciente, cómo tratamos la fiebre, el dolor muscular y el tema también de la dermatosis en la piel. Totalmente. Y entonces, bueno, si en algún punto yo comienzo a sentirme mal de alguna forma, ¿cuáles son los puntos claves en donde yo ya tengo que reaccionar a ello? ¿Una calentura, debilidad en el cuerpo? ¿Cuáles son los síntomas? Pues esto es muy interesante porque el cuadro clínico, pues pareciera como muchas enfermedades. Hay fiebre, hay Ujú. dolor muscular, también hay ganglios, estos ganglios que se llegan a inflamar pueden estar en el cuello o en otro lugar. El detonante más importante es haber tenido contacto con una persona sospechosa, haber viajado a un lugar en donde existan personas que tengan enfermedad. Por ejemplo, hoy en este caso sí hemos estado en contacto o en esta zona, pero otro punto importante tiene que ver con el inicio de estas manchas en la piel, que primero son manchas, que pueden ser en palmas, que pueden ser en las plantas de los pies o en otra parte del cuerpo, y después se empieza a ver con una pequeña, como una ampollita, que es transparente el líquido, luego se vuelve ya purulento, después se hace como una pequeña unificación, un puntito en medio, se rompe y se hace una costra. Esto ya es el final, por supuesto. Entonces, al inicio si observamos que hay fiebre, dolor de cuerpo, y tenemos estas pequeñas manchas, pues podamos acudir con un experto. Los profesionales de salud hoy debemos de estar todos muy bien documentados para hacer una diferenciación en relación a los casos, y la persona que atiende a este paciente tendríamos que tomar una muestra, notificar al sistema de salud para que el Instituto de Referencia Epidemiológica, en el caso que sea hoy el único lugar donde se hacen, nos puede indicar si estamos ante un caso ya confirmado. Muy bien, pues le agradecemos muchísimo, doctora. La verdad es que es muy interesante este tema porque de repente salen nuevamente enfermedades que a lo mejor algunos desconocíamos y que tenemos que estar claramente pues enterados correctamente de esto. Gracias, doctora Roxana Trejo, especialista y experta en pandemia, salud pública, gestión, epidemiología, prevención y control de infecciones. Muchísimas gracias. Un abrazo a ti y a todo tu público. Hasta luego. Muy bien, gracias.